Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli, un saludo aquí a los oyentes. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Disponga su corazón porque Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Hoy damos la gloria y la honra a nuestro Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús por el privilegio que nos da de servirle, compartiendo su palabra, lo que Él nos ha revelado en nuestro corazón. Amén. Hoy vamos a hablar los pecados comunes en la iglesia. Y uno de los pecados comunes en la iglesia es lo que vamos a ver hoy. Son varios, o sea, la Biblia habla de muchos, pero hoy nos vamos a centrar solo en uno. Está en Gálatas 5, 19, 20. Ahí está el que vamos a hablar. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Sí, porque a veces la gente malinterpreta lo que es la hechicería, y a la luz de la palabra vamos a ver que muchos cristianos están cayendo en este pecado de la hechicería. Amén. Pero vamos a ver qué significa el término común. Es algo ordinario, es tan frecuente que es aceptado por todos. Entonces la Real Academia Española define el término común como algo ordinario. Entonces es tan frecuente que ya la gente lo ve común y lo acepta. Amén, así y es. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo vivía muy preocupado de que la libertad cristiana no fuera ocasión para el libertinaje, para complacer la carne, sino para caminar con Dios. Algunos han interpretado la libertad que Dios nos ha dado en la libertad, la gracia que Dios nos ha dado en licencia para pecar. Y vamos a ver. Y continuamente está ese pecado. Así es. Entonces vamos a ver aquí Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces aquí vamos a ver que en este libro de Gálatas el apóstol Pablo nos da una lista de varios pecados, pero como decía mi esposo, nos vamos a centrar solo en uno porque el tiempo no nos alcanza y porque queremos que el Señor Dios revele esta tarde y nos confronte lo que está pasando hoy en día en la iglesia cristiana. Desafortunadamente en el cristianismo hoy se hizo muy común esto. Amén. Entonces vamos a ver el pecado de la hechicería. Hechicería. Pero aquí, pastor, ya leímos, sí. Gálatas 5, sí, 19, 20. Ya lo leímos. Habla, manifiestas son las obras de la carne, ya vimos acá. Pero entonces vamos a ver el pecado de la hechicería. ¿Qué significa hechicería, pastor? Viene del término griego que significa farmacia, de donde se deriva la palabra castellana farmacia. Farmacia o farmacia son fármacos. Que son drogas. Amén. ¿Qué produce una droga? Efectos en el sistema nervioso central, embrutece a la gente, no la deja estar en sus 5 sentidos. Cometió esto, pero dice la gente estaba bajo la influencia de la droga. Amén. Entonces vamos a ver que la palabra farmacia en griego, aparte de significar drogas, también significa diversas formas de encantamiento, de envenenamiento. Entonces vemos que una persona que se droga, aparte de que lo está embruteciendo, también se está envenenando. Entonces, ¿cómo se comporta alguien que está bajo el efecto de la droga, pastor? Es una persona que se siente en las nubes, una persona que se siente bien, feliz, eufórico. Contento, pero cuando ya le pasa el efecto de la droga, ya vuelve ¿qué?
a lo natural. O sea, él se siente ya deprimido, ya se le fue esa euforia. Entonces todos sabemos el efecto que producen las drogas. Pero vamos a ver en los tiempos bíblicos, en el Antiguo Testamento, lo que significa la hechicería. Entonces, cuando escuchamos hablar de brujería, pastor, ¿qué se imagina la gente? Se imagina la gente una mujer con una nariz grande, con sombrero grande, fea, horrible, con uñas grandes. Pero eso no es, esa no es la hechicería. Vamos a ver que aquí el apóstol Pablo la hechicería la califica como una obra de la carne, como un pecado de la carne, que nosotros debemos rechazar y no caer en eso. Pero la gente dice, no, pero ¿cómo así? Yo no consulto a brujos. Pero en tiempos bíblicos se refería a encantamientos, brebajes, amuletos. Pero vamos a ver qué es un amuleto. Amuleto es un objeto que se le atribuye poderes de alejar el mal y atraer el bien. A la gente le gusta todo fácil. Mágico, todo mágico, rápido. Le dicen, colócate las medias al revés o colócate $2 en el bolsillo, en tal lado, para que te abunde la plata. Así es. Entonces hay una lista interminable de amuletos que la gente usa. Como decía el pastor, que también usa en la mata sábila. La mata sábila. Meter un billete a la billetera, que granos, bueno, una cantidad de cosas, que bañarse con no sé qué. Pero entonces vamos a ver qué pasó en la época de Moisés. Éxodo 7, 8 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagros, dirás, Aarón, toma tu vara y échala delante del Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová los había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón, de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvió culebra, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Entonces vemos acá que los hechiceros del Faraón hicieron lo mismo que hizo Moisés. Vemos que el Faraón tenía al pueblo de Israel, lo tenía esclavizado en Egipto, y Dios usó a Moisés como un siervo de Dios escogido para cumplir esta misión. Y en uno de esos momentos en que él estaba hablando con el Faraón para que dejara salir al pueblo de Israel, pasó esto, lo de la culebra. Pero ¿qué vemos acá? Que hay una confrontación muy clara de dos poderes de origen espiritual. Claro. ¿Cuáles eran esos, pastor? Aquí vemos el poder de las tinieblas y en Moisés vemos el poder de Dios. Ajá, la fuente del poder. La fuente del poder de Moisés era la fuente del poder de Dios. Ajá. Entonces, los hechiceros del Faraón hicieron encantamientos y brujerías milagrosas, metafísica, pero su origen era ¿de qué? Las tinieblas. De las tinieblas. Hoy en día se ve eso también. La gente piensa que porque hacen cosas milagrosas, eso viene del poder de Dios, y vamos a ver que por eso muchos son engañados, porque no tienen discernimiento. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel, con esta serpiente que usó Moisés, que Dios hizo que se apareciera esa serpiente y se comiera a las otras del Faraón. Números 21, 4 al 9. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo
y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, vamos a ver aquí qué significaba esta serpiente que el pueblo miraba cuando esas serpientes los mordían, pero esto vino como consecuencia de su pecado por murmurar contra Dios. O sea, el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto del faraón y aún así no estaban conformes, porque pero estaban pasando por el desierto. Aquí vemos algo muy importante, pastora. Los israelitas tomaron esta serpiente como un amuleto. Ajá, eso es lo que vamos a ver. Y empezaron a adorar esa serpiente. Ajá, sí, pastor, pero Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a qué apuntaba esta serpiente que levantó Moisés en el desierto? El triunfo del Señor Jesucristo y la derrota de Satanás. Amén. Pero el poder no estaba en la serpiente, ni en el asta. Y vamos a ver que eso fue en un momento específico que Dios permitió eso, pero el pueblo de Dios cayó en un gran error. Y vamos a ver qué pasó el tiempo. Los israelitas comenzaron a ofrecer incienso a la serpiente, comenzaron a usarla como un amuleto. Lo mismo pasó con el arca de la alianza. Eso es un tipo de hechicería. Y si nosotros vemos hoy en día en la iglesia cristiana, se está viendo esto mismo. Y por eso es uno de los pecados comunes que hoy en día está pasando en las iglesias. Vamos a ver Segunda de Reyes 18, 1 al 4. Pastor. Amén. En el tercer año de Osea, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Y el nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró la imagen y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Enauxtán. Entonces vemos acá que el Señor usa a este rey Ezequías, lo usa para que lo que estaba haciendo el pueblo de Dios, que le estaban quemando incienso a esta serpiente, y también dice que quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Entonces vemos que el Señor permitió eso en un momento, lo hablábamos ahorita, y que eso apuntaba al Señor Jesucristo, la derrota de Satanás. Pero el pueblo siguió usando esto como un amuleto. Entonces, no lo entendió. No lo habían entendido. No lo habían entendido. Ajá. Y lo usaron como un amuleto. Así es. Y le rendían adoración, incienso, y no le daban la adoración y el incienso al Dios verdadero. Ajá, le atribuían poderes a eso. Y eso está pasando en las iglesias también, pastora. Así es. Miren lo que pasó en Gálatas, porque el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas 3:1, le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, el Señor Jesús ya hizo el sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. Por fe creemos que Él es el Hijo de Dios. No necesitamos adorar imágenes ni coger amuletos, porque Él es el Dios todopoderoso, el Rey verdadero, el Dios verdadero. Y mira aquí lo que dice: oh Gálatas insensatos. ¿Qué significa esto, pastor? Que estaban embotados, faltos de entendimiento. Ajá. Entonces vemos hoy en día que mucha gente que se dice ser cristiana
está embotada y falta de entendimiento. Porque le dice el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Qué significa esta palabra en griego, pastor? Se traduce hechizo. ¿Quién los hechizó? Ajá. Entonces vemos mucha gente que no tiene entendimiento, que no escudriña la palabra de Dios y se dejan fascinar por lo que ve, por lo que escucha y no lo confrontan con la palabra de Dios. Falsos pastores, apóstoles. ¿En qué consistió el hechizo ahí, pastor? En que los engañaron. En una falsa doctrina. En una falsa doctrina. Entonces hoy en día vemos que mucha gente se deja hechizar por una falsa doctrina. Por falsos maestros. Muchos cristianos están engañados por falsos maestros y lo vemos hoy en día. Estos falsos maestros drogan a los creyentes, por eso estábamos hablando el significado de hechicería, que viene de la palabra ¿qué? Farmaquia, que es una droga que envenena la gente por falta de conocimiento en la palabra. Se dejan como cuando las drogar, o sea, quedan bajo ese efecto y no entienden lo que están haciendo, lo que están viendo. Y así pasa con muchos cristianos. Entonces vemos aquí que la gente piensa que porque son pastores, maestros, lo que ellos están haciendo viene de Dios y resulta que es el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo que están actuando ahí, pero esa persona Dios no la conoce. Vemos aquí Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué dice, pastor? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces estamos viendo aquí lo mismo que pasó con el faraón. Ajá. Esos hechiceros van a decirle, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, pero el Señor le va a decir, no, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos que estos son falsos maestros que utilizan el nombre de Jesús y son semejantes a los brujos. Entonces esto ya es una herejía. ¿Qué es una herejía? Es una distorsión de la verdad. La gente cae seducida, hechizada por doctrinas de demonios llenos de amuletos, así como a un drogadito que depende de su droga. Así mucha gente está metida en las iglesias que tienen que tener su dosis de falsa doctrina para sentirse a gusto. Amén. Ejemplo, dicen, tenemos el aceite que lo trajimos de tal ciudad, de los olivos, y es bendito, y llegan y embrujan a la gente, la fascinan, ¿sí? Sí. Que el agua bendita, el agua que trajimos de la fuente de tal, ¿sí? Que te sana, que te limpia, que la rosa que te va a ayudar, la vas a colocar en tal lado, te va a ayudar, son amuletos. Así es, y lo que vemos aquí a través de la palabra del Señor es que la gente lo que necesita oír es la salvación que Dios nos da por gracia, por su misericordia. Hay personas también dicen que son ungidos, que traigan los pañuelos y que se limpia el sudor, van y coloquen en los enfermos que se van a sanar, guarden en su bolsillo para que le llegue harto dinero. Así es, entonces todo eso son hechicerías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Debemos rechazar esas falsas doctrinas, porque la persona, cuando el ejemplo que pusimos, cuando está drogada, no piensa bien, no actúa bien, no discierne las cosas, y así le pasa a estas personas que se dejan fascinar, como lo hablaba el apóstol Pablo de los Gálatas. Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, mire que mucha gente pensaba que hechicería era porque iba y visitaba al brujo para que le leyera las cartas, mentira, le adivinara el futuro, pero si lo analizamos a la luz de la palabra, hoy en día en muchas iglesias cristianas, que se dice ser cristianas, están practicando la hechicería, que es un pecado ante Dios, es una obra de la carne, sí, y vuelven todas estas cosas como amuleto, y vemos que el Señor aborrece la idolatría y aborrece estas prácticas,
porque Él es el Dios verdadero y Él es todopoderoso y Él quiere que la gente escuche la palabra de Dios, que tenga un verdadero arrepentimiento y se conviertan al Dios vivo, que dejen de inclinarse a imágenes como lo estaba haciendo el pueblo de Israel, que conociendo al Dios vivo estaban adorando imágenes y cogieron esta serpiente y le estaban quemando incienso. Así es. Entonces esta era la palabra que el Señor nos daba para esta semana. Si de pronto usted por su ignorancia, porque todos por falta de entendimiento, por no escudriñar la palabra, nos dejamos fascinar por lo que vemos de pastores y cometemos errores, el Señor hoy te dice, si tú a la luz de la palabra te das cuenta que lo que tú estás haciendo es pecado, Dios dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él no quiere estas prácticas, Él quiere que adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Que el Señor Jesucristo me los bendiga y me los guarde. Muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una feliz semana, que el Señor Dios les siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Bendiciones.